desde empresas que explotan a sus trabajadores cosiéndole las bolsas del pantalón para meserear, hasta discriminación a mujeres embarazadas en Walmart. Bienvenido a Historias de Ultratumbísima, edición Derechos Humanos y las Organizaciones, un sitio en donde vemos los peores miedos de los trabajadores dentro de las empresas. En las sombras de una de las corporaciones más grandes del mundo, algo oscuro estaba ocurriendo, algo que amenazaba los derechos más fundamentales de las personas. Una historia de discriminación, secretos ocultos y lucha por la justicia. Hoy les traemos el caso de Walmart, una historia escalofriante sobre mujeres embarazadas, derechos humanos y una de las empresas más poderosas de la Tierra. Pero antes de adentrarnos en este oscuro relato, detengámonos un momento. ¿Deberían las organizaciones garantizar un trabajo justo y equitativo sin importar el género, la raza o el estado de salud? Pues la respuesta parece obvia, pero no siempre es así, porque a pesar de los avances legislativos e institucionales, aún existen graves violaciones laborales en nuestro país. Y esta historia es una gran prueba de ello. Así que, prepárate y acompáñanos, porque lo que vas a escuchar no es un cuento común, es un relato real de una de las cadenas comerciales más importantes de la región y una historia que muchos intentaron ocultar. Corría el año de 2019, cuando las luces brillantes de los supermercados de Walmart ocultaban una verdad sombría. Miles de mujeres trabajadoras, especialmente aquellas que estaban embarazadas, se vieron atrapadas en una pesadilla que nadie imaginaba. Walmart, el gigante de los descuentos, fue acusado de vulnerabilidad de derechos humanos laborales, aplicando prácticas que discriminaban de manera sistemática a sus empleadas embarazadas. No se trataban solo de largas jornadas de pie, sin los descansos necesarios para su salud o la de sus bebés. Estas mujeres fueron víctimas de despidos injustificados, bajo pretextos como bajo rendimiento o reestructuración interna. Incluso, antes de ser contratadas, muchas eran obligadas a realizarse pruebas de embarazo, una práctica ilegal y profundamente discriminatoria. Pero lo más perturbador de todo era que aquellas que se atrevían a pedir adaptaciones en sus tareas o protección durante el embarazo eran rechazadas, hostigadas e incluso amenazadas con perder su empleo. En los centros de distribución y tiendas de autoservicio, ser una mujer embarazada era considerado un riesgo operativo. Tareas pesadas, cambios abruptos de horario y presiones psicológicas se convirtieron en parte de su día a día. Pero en 2019, este lado oscuro salió finalmente a la luz. Más de 100 mujeres embarazadas denunciaron despidos masivos e injustificados, dejando al descubierto una estructura que minimizaba sus derechos laborales y reproductivos. Organizaciones sociales y legales, defensoras de derechos laborales y de género, alzaron la voz para denunciar estas prácticas. El caso de Walmart en México no es solo un escándalo corporativo, es un recordatorio de cómo los derechos laborales son una extensión de los derechos humanos. ¿Qué significaba esto en la práctica? Era más que un simple incumplimiento. Era una amenaza directa contra los derechos fundamentales de los trabajadores. Walmart no estaba respetando las leyes que protegen a las mujeres embarazadas en México. La discriminación era clara. Aquellas empleadas que requerían ajustes para trabajar de manera segura
durante su embarazo eran ignoradas, tratadas como si fueran un problema. Mientras tanto, sus compañeras, sin estas necesidades, continuaban con sus labores sin ninguna complicación. Las consecuencias eran horribles. Las trabajadoras embarazadas se enfrentaban al hostigamiento, cambios abruptos de horario, tareas físicas demandantes e incluso presiones para renunciar. Y si no cedían, la solución de la empresa era simple: despedirlas, bajo pretextos como bajo rendimiento. Esta práctica, además de ser inmoral, violaba directamente la Ley Federal de Trabajo, que prohíbe el despido por embarazo y protege a las mujeres con licencia de maternidad y tareas adecuadas para su estado. Pero el problema iba más allá de lo legal. Ese caso expuso una forma estructural de discriminación de género. Las mujeres embarazadas eran vistas como una carga para la empresa, un costo adicional que debía evitarse. Este prejuicio perpetúa barreras en el acceso a trabajos dignos, enviando un mensaje peligroso. Si te embarazas, podrías perderlo todo. Para muchas, esta pérdida significó no solo una crisis económica, sino también una falta de acceso a sus servicios de salud y apoyo en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Autoridades involucradas. ¿Y quiénes eran los responsables de esta terrible injusticia? Las autoridades involucradas no solo eran los altos ejecutivos de Walmart, sino también las mismas instituciones gubernamentales que deberían proteger a los trabajadores. En este caso, la situación llegó hasta las cortes y las demandas se multiplicaron. El poder de Walmart, sin embargo, parecía imparable. ¿Quién podría enfrentar un monstruo tan grande? Las autoridades laborales en México, encargadas de proteger a los más vulnerables, han intervenido, o al menos eso es lo que cuentan. Primero está la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, o Profedet, una institución que, en teoría, está destinada a proteger a los trabajadores. Ellos prometen asesoría gratuita y representación legal, pero hay algo inquietante en su aparente inacción en casos tan graves como este. ¿Por qué entonces tantas historias terminan en olvido? Las juntas locales de conciliación y arbitraje son donde se libran las batallas legales. Aquí, los trabajadores intentan recuperar lo que les fue arrebatado, pero el proceso es lento, muy lento. Lo que empieza como una búsqueda de justicia, a menudo termina como un sacrificio de tiempo y esperanza. No están solas, también están otras autoridades observando desde las sombras. En casos más complejos, otras entidades entran en juego, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o CNDH. Ellos pueden investigar y emitir recomendaciones. Pero, y aquí viene lo inquietante, sus recomendaciones no son obligatorias. Es como si al final del camino su fuerza se disipara, dejando a las víctimas con poco más que palabras. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social vigila las leyes laborales, pero advierten: no resolvemos conflictos individuales. El Instituto Nacional de Mujeres, o INMujeres, defensor de la igualdad, ofrece orientación, pero la pregunta persiste: ¿es suficiente orientación frente a la discriminación descarada? México es parte del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege los derechos de las madres trabajadoras. Aún así, ¿qué peso tienen las normas internacionales cuando el desempleo toca la puerta? Pero las empresas no siempre escuchan las normas internacionales. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación puede intervenir si se considera que estos despidos son discriminatorios. Pero aquí hay algo aterrador. Incluso cuando todo apunta a un acto de discriminación, las soluciones parecen diluirse. En el caso de las trabajadoras embarazadas de Walmart, las autoridades involucradas dejan más preguntas que respuestas, porque a veces el silencio de quienes deberían de protegernos es más aterrador que el propio abuso de poder. Un rompecabezas sin resolver, un sistema lleno de grietas. ¿Y tú? ¿Qué harías si fueras una víctima más? Marco normativo. En el oscuro mundo de la injusticia laboral, pocos actos son tan despreciables como el despido de una mujer embarazada.
en México, no solo es una violación a los derechos fundamentales, sino también a un conjunto de leyes y tratados internacionales diseñados para proteger a las mujeres en su etapa más vulnerable. Comencemos con la piedra angular de la justicia en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 4 asegura el derecho a una vida digna y a la protección de la salud, pero cuando una mujer embarazada es despedida, ese derecho se evapora, dejando tras de sí un vacío de desesperación. El artículo 123 establece que todos los trabajadores tienen derechos fundamentales, incluyendo la protección de la maternidad. Su apartado A, fracción 5, es claro. Las mujeres deben contar con descansos antes y después del parto, y se prohíbe cualquier acción que ponga en riesgo su salud o la salud de su bebé. La Ley Federal del Trabajo refuerza estas protecciones. El artículo 48 permite a las trabajadoras despedidas injustamente exigir su reinstalación o una indemnización. El artículo 133 es categórico. Prohíbe el despido por embarazo, parto o lactancia, y también prohíbe la solicitud de un certificado de no embarazo como requisito de contratación. El artículo 165 y el 170 continúan esta línea, subrayando que las normas laborales están diseñadas para proteger a las mujeres en su maternidad, pero las violaciones persisten, como un espectro que no deja de atormentar a las víctimas. Los abusos no se detienen en las fronteras nacionales. México también forma parte de un entramado internacional de normas, entre ellas el Convenio 103 de la OIT, que garantiza licencias de maternidad y prohíbe despidos durante esta etapa. El Convenio 183, que lleva esto aún más lejos, protegiendo específicamente a las mujeres embarazadas en el ámbito laboral. Y el Convenio 111, que prohíbe cualquier forma de discriminación en el empleo. ¿De qué sirve ser parte de estos acuerdos si las empresas pueden ignorarlos con tal impunidad? Incluso la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación condenan estas prácticas, pero las empresas siguen burlando estas normativas, mientras las víctimas quedan atrapadas en un limbo legal. Y por último, está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, aunque enfocada en la violencia de género, también protege contra actos discriminatorios como el despido por embarazo, pero, como tantas otras leyes, parece ser solo una figura decorativa en este caso. Las leyes, los convenios, las normas, todo parece estar diseñado para protegerlas, pero la realidad es otra. En un sistema que, lejos de ser justo, está lleno de grietas, permitiendo que el abuso y la injusticia se filtren una y otra vez.
padre proteger a su hijo cuando ni siquiera tiene los medios para mantenerse a sí misma? Las autoridades, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba la Secretaría del Trabajo y Previsión Social encargada de proteger este caso? Y Walmart, una empresa que proclama valores de inclusión y responsabilidad social, pero cuyas acciones cuentan otra historia. Este caso es una mancha de su reputación, un recordatorio de la distancia entre su discurso público y sus prácticas reales. Las trabajadoras no eran un riesgo financiero, eran seres humanos con derechos y sueños y familias que proteger. La dignidad humana no tiene precio y su defensa no tiene límites. La justicia, al fin. La situación no pasó desapercibida. Las demandas crecieron y Walmart se vio forzado a responder. En un movimiento destinado a evitar un daño aún mayor a su imagen, Walmart tuvo que hacer cambios. No solo en sus políticas internas, sino también en su relación con las trabajadoras embarazadas. La empresa fue obligada a revisar sus prácticas y ofrecer condiciones más justas y seguras para todas sus empleadas. Pero, ¿fue esto suficiente? ¿Realmente se hizo justicia? ¿O simplemente fue una estrategia para callar todas las voces que pedían lo que legítimamente era suyo? Este caso no solo expone las sombras de una multinacional que jugó con los derechos de sus trabajadoras, también nos muestra la facilidad con la que el afán de poder y lucro puede eclipsar a la humanidad. Pero no se trata solo de señalar culpables. Este caso nos deja lecciones profundas y urgentes. Nos enseña que el sistema no siempre protege a